En un contexto económico en el que la inflación parece, podríamos decir, que está bajo control temporalmente, aún quedan muchos riesgos y desafíos de tipo importante, significativo. El impacto acumulado, por ejemplo, de varios años de incrementos sostenidos en los precios, que en algunos casos supera el 20% en apenas 4 años. Aunque la inflación anual parece estar relativamente baja en el corto plazo, podría ser así, como fue el caso de 2023 en Europa, estaríamos ya controlándola. Los efectos de la inflación acumulada a largo plazo en los últimos años no han hecho más que erosionar considerablemente el poder adquisitivo de los ahorradores. A esto además se suma otro reto, otro problema, el estancamiento en el crecimiento de los ingresos. A pesar de todo esto, es posible, y de esto va este vídeo, para las familias, acumular cierta riqueza a largo plazo mediante inversiones regulares y bien planificadas, incluso con aportaciones tan modestas, vamos a partir de ahí, como serían 100 euros al mes. El contenido de hoy debe adecuarse, eso sí que te lo digo, a la edad de cada uno de vosotros. Si eres muy joven, pues esos 100 euros supondrán un esfuerzo relativo, pero con un efecto en el tiempo muy interesante. Si superas ya los 50, pues el efecto será menor o deberás hacerlo con cantidades muy superiores. En el caso que seas de los de mi quinta, explícale esto a tus hijos o a la gente más joven que te rodea, o si quieres, déjales ver este vídeo, para que entiendan que en esta vida el ahorro y la inversión es clave, sobre todo cuanto antes empieces a ser disciplinado. En unos años pensarán que ese fue uno de los mejores consejos que recibieron en su vida. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del impacto de la inflación acumulada sobre los ahorros, es decir, también cómo afecta el estancamiento de los ingresos y cómo las pequeñas inversiones periódicas pues podrían ayudar a las familias a mitigar un poquito estos efectos y a generar cierta riqueza en el tiempo. A través de algún ejemplo práctico voy a explorar el poder del interés compuesto y cómo hay vehículos en estos momentos de inversión modernos, como los ETFs, que ofrecen, sin duda, una vía accesible para invertir, para protegerse contra la inflación y también para construir un patrimonio significativo a largo plazo sin demasiado riesgo. Pero antes de seguir, permíteme recomendarte al patrocinador del vídeo de hoy. Se trata, como sabes, de Trade Republic, el neobank que arrasa ahora mismo en Europa con más de 5 millones de clientes, más de 35.000 millones de euros en activos y con presencia en 17 países. Te lo recomiendo porque te permite rentabilizar tus ahorros de un modo sencillo y barato y precisamente, sin duda, es una buena plataforma, una plataforma ideal para llevar a cabo todo lo que hoy te voy a explicar. Trade Republic te permite ahora mismo invertir en múltiples productos para que puedas disfrutar de una poderosa herramienta que es el interés compuesto. Lo harás de un modo fácil y con tarifas muy bajas. De hecho, es ideal para establecer fácilmente unos objetivos financieros a largo plazo y seguir un plan de inversión que sea de tipo estructurado. Échale un vistazo. Pero volvamos al tema de hoy. La inflación actual en la zona euro parece moderada en comparación con los picos registrados durante la crisis energética de 2022, cuando, ojo, la tasa llegó a superar los 2 dígitos en muchos lugares. Sin embargo, es crucial entender que, aunque la inflación esté en torno al 3 o al 4% en el presente, que no es que sea un tema menor, pero la acumulación de aumentos de precios de los últimos años nos han dejado una marca, una herida significativa en el poder adquisitivo de todas las familias. Para ilustrar esto, consideraremos el efecto de la inflación acumulada. Fíjate, si observamos un periodo de 5 años, no vamos a ir mucho más lejos, con una inflación media del 3% anual, el poder adquisitivo de una cantidad de dinero se estará, digamos, reduciendo aproximadamente un 15% al final de este periodo. Por ejemplo, 10.000 euros de hace 5 años ahora tienen simplemente un poder adquisitivo equivalente a 8.500 euros. Esta erosión es aún más grave cuando las tasas de interés de los depósitos, por ejemplo, bancarios, permanecen casi a cero. No es el caso del patrocinador de este vídeo, pero es mayoritario el efecto, lo que hace que se mantenga el dinero en efectivo o en cuentas de ahorro de un modo que no es suficiente para protegerse de la inflación. Este es un problema que,
afecta directamente a los ahorradores más conservadores, quienes históricamente mantienen sus fondos en cuentas bancarias o en instrumentos de ahorro de muy bajo riesgo. A largo plazo, la inflación acumulada lo que hace es destruir el valor real de esos ahorros, dejando a las familias en posiciones económicas mucho más débiles a medida que pasan los años. Es un efecto muy tóxico. Por tanto, invertir de manera inteligente y consistente en una de las pocas estrategias efectivas para combatir esta pérdida de valor es fundamental. El ingreso familiar promedio en España ha crecido muy lentamente en la última década. Por ejemplo, en España, pero en otros países es igual. Y en algunos casos ni siquiera ha mantenido el ritmo de la inflación. Eso ya lo sabemos. Este estancamiento en los ingresos crea una presión adicional para todas las familias que ven cómo sus gastos aumentan mientras sus salarios permanecen prácticamente congelados. Por eso estamos en la posición que estamos en poder adquisitivo. Como resultado, muchas familias se ven obligadas a hacer, ajustes en su presupuesto, lo que además dificulta la posibilidad de ahorrar o de invertir. No lo vamos a negar. A pesar de la falta de crecimiento en los ingresos, las familias pueden acumular esa riqueza si realizan pequeñas contribuciones, por ejemplo, de tipo mensual. Hace unos años no era posible hacerlo. No era posible invertir pequeñas cantidades, por ejemplo en Europa, en España, en vehículos de inversión altamente diversificados, rentables y de alta calidad, como son los propios ETF. Luego te explico qué son. Este cambio en el panorama financiero, con la aparición de este producto, de este modelo y otras herramientas de inversión accesibles, pues se ha permitido que incluso aquellos con ingresos muy limitados puedan aprovechar lo que significa el crecimiento de los mercados financieros a largo plazo, que más o menos siempre sucede. Vamos a trabajar un caso simple y potencialmente asequible. Si estás viendo este vídeo y eres muy joven, estate atento. Si no lo eres, también. Invertir 100 euros al mes puede parecer una cantidad insignificante para muchas personas. Pues sí. Pero cuando se considera el poder del interés compuesto y la capitalización a largo plazo, los resultados pueden ser absolutamente impresionantes. Para ilustrar esto, vamos a explorar el efecto de invertir esa cantidad, solamente 100 euros, en un fondo indexado o un ETF con un rendimiento promedio del 7% anual, que es la tasa más común asociada a los rendimientos históricos de los mercados bursátiles globales. Incluso en algún momento es superior, ¿eh? Supongamos que una familia decide invertir 100 euros al mes durante los próximos 25 años, que ya son años, pero bueno. Al final de este periodo habrán invertido un total de 30.000 euros. Sin embargo, debido al efecto del interés compuesto, su capital total será mucho mayor. Utilizando una tasa, como te decía, de rendimiento cercano al 7%, el valor acumulado de la inversión sería aproximadamente, atento, 81.500 euros, lo que significa que son 51.500 euros que provienen de los rendimientos generados por el interés compuesto. Es largo el plazo, pero vale la pena, ¿no? Aquí es importante aceptar una máxima. El destino es la mayor distancia posible. Solo funciona en este sentido. Intervenir a los 5 años derrumba la media habitual. Los críticos, que los hay, dicen que, aunque el concepto del interés compuesto es matemáticamente sólido, sus beneficios a menudo se exageran en escenarios prácticos. Hay muchos economistas que advierten que las simulaciones que muestran los beneficios de interés compuesto suelen basarse en tasas de rendimiento promedio que no siempre reflejan la realidad del mercado. Estas proyecciones, dicen, suelen tender a asumir rendimientos constantes sin considerar la volatilidad que puede haber en los ciclos económicos. Por ejemplo, ellos hablan de periodos de recesión, crisis financieras, incluso hablan de que los rendimientos pueden ser negativos en algunas ocasiones, lo que afectaría, obviamente, y de forma significativa, el crecimiento a largo plazo. Pero este aspecto se aplaca en la distancia. Obviamente hay subidas y bajadas en los mercados, no me lo van a descubrir ahora. Hay recesiones, hay explosiones de burbujas, pero si miramos algunos históricos que superan las 2 décadas, la realidad rechaza todos esos argumentos, ¿eh? Hay otros expertos, como los más conservadores, los que se denominan conservadores financieros, que argumentan que las instituciones, además, a menudo, presentan el interés compuesto como una solución mágica, yo no la presento así, para la creación de riqueza, porque dicen que no mencionan las comisiones, los costos ocultos que podrían erosionar los rendimientos. Ya. Pero aquí hay un ejemplo, no sé, si un fondo de inversión cobra una comisión de gestión anual del 2%, es verdad, eso reduciría considerablemente el efecto positivo del interés compuesto. Ahí tienen razón, por lo que sería muy importante
que analices y utilices entidades que minimicen esas comisiones. Las hay, ¿eh? Hace unos años las comisiones eran muy altas y reducían el efecto del interés compuesto, pero ahora hay neobanks, como el mismo patrocinador de este vídeo, que sin duda son una buena solución porque reducen a la mínima expresión esas comisiones. Hay otras críticas que también dicen o que subrayan que el interés compuesto no siempre protege contra la inflación, especialmente en entornos de inflación elevada. Si los rendimientos de una inversión obviamente no superan la tasa de inflación, pues el poder adquisitivo de los ahorros disminuiría. En estos casos, el interés compuesto puede ser menos eficiente para proteger a un inversionista que está aplicando esa metodología en la pérdida real del valor de su dinero, pero sin embargo, es mejor disponer de 81.000 euros tras una inflación acumulada del 30%, ¿no?, que mantener los 30.000 en el depósito sin trabajar con la misma inflación. En el primer caso, los 30.000 acumulados y convertidos en 81.000 tendrían un valor de compra similar a 56.700, mientras que en el segundo caso, los que no han hecho nada, se habrían convertido en solo 21.000. Te voy a confesar algo. Cuando conseguí mi primer trabajo a los 15 años, leí algo sobre esto y decidí empezar con unas muy antiguas 1.000 pesetas al mes. Eran unos 6 euros aproximadamente. No dejé ni un solo día de hacerlo hasta que llegaron los euros. Y fui incrementando esa cantidad cada mes, adecuándola a mis ingresos que iban también obviamente creciendo. Es algo que me permitió comprar mi primera vivienda. Luego pignoré aquel ahorro e inicié otra fase que ya os explicaré otro día. El fascinante mundo de la pignoración del capital. Pero como digo, eso si acaso otro día, ¿eh? Hoy vamos al interés compuesto. Sin duda es una poderosa herramienta que permite generar riqueza a largo plazo, como te decía, incluso, como también te he comentado, con pequeñas aportaciones mensuales. Vamos a diseccionar el ejemplo anterior. Supongamos que una familia decide invertir 100 euros al mes durante los próximos 25 años. Este es el patrón. Al cabo de ese tiempo habrá invertido, como ya sabemos, 30.000 euros. Sin embargo, como hemos comentado también hace un momento, el efecto del interés compuesto generará un capital final mucho mayor. Considerando una tasa de rendimiento del 7%, nos ha dado, y esa es la cifra con la que estamos trabajando, de 25 años, un valor acumulado que ronda los 81.500. Ahí mi recomendación es, como te decía también, ir incrementando la aportación en base a la mejora salarial que vayas teniendo en tu vida, sin comprometer ningún otro factor de tu vida. Este notable crecimiento se debe a una forma en la que funciona el interés compuesto. No solo se genera rendimiento sobre el capital inicial, el que vas invirtiendo, sino que también sobre los intereses que acumulas. Por ejemplo, los primeros 100 euros invertidos habrán crecido un 7% en un año, con lo cual tendrás 107 euros. En el siguiente año, el interés del 7% ya no se aplicará solo sobre los 100 euros originales, sino que empezará a aplicarse sobre los intereses ganados previamente, lo que obviamente empuja el crecimiento de forma exponencial. Por eso al final tendrás 81.500 euros, que serán 51.500 que provienen solo de los rendimientos generados con el interés compuesto. Este modelo es algo más que un proceso financiero o un proceso matemático. Para mí, y si no, no te estaría hablando de esto, es que tiene una fortaleza moral, conceptual, existencial. Es un entrenamiento inmejorable para ganar paciencia, para ganar constancia, para estimular el ahorro. Aporta conocimiento para convertir el esfuerzo de una persona, de una familia, en inversión. A pesar de una inversión inicial modesta, la consistencia y la disciplina pueden llevar a una acumulación significativa de riqueza a lo largo del tiempo. Además, la inversión en ETFs, esos vehículos de bajo costo, pues reduce las barreras para aquellos con ingresos más limitados y les permite acceder a los mercados globales, diversificar su riesgo de una manera, digamos que, eficiente. Aquí pararemos un segundo antes de ir a la parte final. Un ETF, Exchange Traded Fund, es un fondo de inversión que se negocia en la bolsa y es similar a una acción. Pero su principal característica es que replica el comportamiento de un índice, de un sector o de incluso un conjunto de activos, como por ejemplo el SP500, el Eurostoxx 50, lo que le permite a cualquier inversor obtener una cartera muy diversificada, pero con una sola compra. Los ETF ofrecen acceso a diferentes tipos de activos,
acciones, bonos, materias primas, y todo eso sin una necesidad de adquirir cada activo de manera individual, lo que facilita al final una diversificación reduciendo el riesgo de inversión, que esto es clave. Una de las grandes ventajas de los ETFs es su bajo costo en comparación con fondos de inversión de tipo mucho más tradicional, ya que suelen seguir índices pasivos, lo que reduce también sus comisiones de gestión. Esto es clave, comisiones bajas. Además, al estar disponibles en bolsa, se pueden comprar y vender durante todo el día a precios que varían según la oferta y la demanda, y brindan flexibilidad y liquidez a los inversores. Pero ojo con esto, este factor no nos interesa hoy. Hoy vamos a plantear que trabajen a largo plazo sin coger nada de los rendimientos en mucho tiempo, porque entonces estaremos perdiendo el efecto del interés compuesto. Los ETFs han ganado mucha popularidad por ser accesibles para pequeños y no tan pequeños inversores, lo que permite además que con sumas relativamente modestas pues puedas tener una exposición a mercados globales, a sectores específicos, a todo lo que te he comentado. Pero como te mencioné anteriormente, uno de los mayores riesgos que nos enfrentamos, los ciudadanos, las familias, es a la erosión del poder adquisitivo que se debe a una inflación acumulada. A lo largo del tiempo, mantener el dinero en efectivo o en cuentas de ahorro que tienen, no sé, un rendimiento muy bajo, pues no solo no genera beneficios, sino que en realidad representa una pérdida en términos reales de tu capacidad adquisitiva, de tu patrimonio, que es donde la inversión en activos como los ETF pueden marcar la diferencia. El dinero debe trabajar, es un fermento más, es un combustible que se replica a sí mismo. Si lo dejas quieto, se esfuma como básicamente por culpa de la inflación. Los depósitos ofrecen rendimientos muy bajos en comparación con otros modelos como los que hoy te estoy explicando. Por ejemplo, una familia puede configurar una transferencia automática, pongamos de 100 euros al mes, desde una cuenta corriente hacia la cartera ETF de un hijo, asegurando que la inversión se realice sin esfuerzo y cuya disponibilidad esté vetada hasta que la familia estime. Es un esfuerzo menor que se puede convertir en su momento, en la entrada a otros modelos de inversión más complejos y rentables cuando eso ya se rescate. Además, estas plataformas hoy en día ofrecen simuladores, herramientas que permiten a los usuarios visualizar el impacto que tiene ese interés compuesto, también permite ver los posibles escenarios de crecimiento de esa inversión. Está bien para ir aprendiendo. Al introducir variables como el monto de la inversión, el plazo, incluso la tasa de retorno que se espera, pues cualquier usuario puede comprender mejor cómo pequeñas aportaciones regulares pueden traducirse en sumas significativas a largo plazo. Y en última instancia, la clave para lograr esto radica en la consistencia y la disciplina, así como en la utilización de vehículos de inversión adecuados que ofrecen diversificación, bajos costos, acceso a los mercados financieros globales, etc. Es que gracias a la tecnología financiera, pues nunca había sido tan fácil para las familias comenzar a invertir, la verdad es que sí, y además proteger su futuro, el futuro financiero, asegurando que incluso en un entorno de ingresos estancados como ahora, y con altos niveles de inflación acumulada, pues se pueda, como mínimo, construir un patrimonio algo más sólido para el futuro. Vienen tiempos en los que este tipo de protección a largo plazo van a ser fundamentales. Fíjate, la depreciación del dinero. Sí, la depreciación del dinero es algo que no solo se producirá en el futuro, sino que ya está sucediendo. Cada vez que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo o cualquier banco regulador compra deuda o incluso la emite, dependiendo del caso, unos lo pueden hacer, otros no, tu dinero vale un poco menos cada vez. Y no van a dejar de hacerlo, ¿eh? Diversifica en metales, Bitcoin, inmobiliario, materias primas, renta de todo tipo, pero no dejes de ahorrar de un modo productivo. Si eres joven, hazlo poco a poco. Si ya no lo eres tanto, ayuda a los jóvenes de tu alrededor o incluso aplica en tu margen lo que puedas. El mundo está atrapado en una deuda insostenible. Los niveles de deuda global, tanto pública como privada, han alcanzado cifras históricas inéditas, lo que genera serios riesgos para la estabilidad financiera. Y ante este panorama, los bancos centrales pues, van buscando nuevas soluciones, como por ejemplo la emisión de monedas digitales propias, las CBDC, por sus siglas en inglés, que ya sabemos de qué van, que permitirán un control mucho más estricto sobre el dinero que esté en circulación, incluso en depósito. Sin embargo, esas monedas digitales podrían llevar a la programación del dinero, es decir, los gobiernos y los bancos centrales tendrían
tendrán la capacidad de decidir cómo, cuándo y en qué se puede gastar ese dinero, lo que restringirá obviamente la libertad financiera de todos nosotros. Parece que no hay remedio. Y en ese contexto se hace crucial proteger el dinero que se posea fuera del sistema bancario convencional, invirtiéndolo en productos o activos a los que no puedan acceder directamente esos bancos centrales o incluso esos gobiernos. El dinero depositado en una cuenta bancaria tradicional, de algún modo, podrá ser fácilmente convertible a la moneda digital del Banco Central. No les costará mucho, cada vez que lo retraigas, pues ya veremos. Lo que lo pondría bajo el control y las restricciones programáticas del emisor. Sin embargo, el dinero invertido en activos que trabajan, como acciones, también podrían ser bienes raíces u otros productos financieros, pues va a ser ciertamente más difícil de controlar, de convertir, brindando mayor protección frente a las posibles intervenciones que se produzcan en el futuro. Espero haber sido didáctico y útil. Si tienes una edad aún... Espero haber sido didáctico y útil. Si tienes una edad, aún hay opciones. Si eres joven, no pierdas ni un minuto y aunque sé que es difícil, piensa que algún día tendrás mi edad. Y si me hiciste caso, te acordarás de este vídeo, estoy seguro, con una sonrisa. Seguimos.